nunca pensamos en abandonar, y menos con el presente, impensable, porque nosotros creo que si en algún momento le hubiésemos preguntado, le hubiésemos sacado una parte de su vida. Pero no, hoy es una empresa que está funcionando bien. Somos una empresa saneada, que para nosotros no es poco. Nosotros en el año 2017 cambiamos pasamos de ser una unipersonal a una SRL, buscamos profesionalizar la empresa. Eso fue todo el trabajo. Además de comprarla, la idea fue organizarla. Vamos a hacer un poco de memoria en esta oportunidad para irnos al año 1976, más precisamente al mes de junio, para conocer el origen de Supermercado Capriolo. Ana, Sergio, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo es que inicia el conocido supermercado de Neuquén? El supermercado, en realidad el origen, digamos, el punto cero, surge de una pareja que vivía en un pueblo muy pequeño, en Villa Huidobro, en el sur de Córdoba. Son mi papá y mi mamá, Américo y María del Carmen, son oriundos de ese pueblo, nacieron ahí. Y mi papá siempre fue muy inquieto, fue muy curioso y siempre tuvo muchas ganas de hacer cosas. Y cuando a los 18 años se va a Mendoza a hacer el servicio militar, empieza a percibir esto de que hay ciudades pujantes y ciudades con mucho movimiento. Y casualmente tenía un tío que vivía acá en Neuquén. En ese momento en Neuquén estaba todo el desarrollo de la represa El Chocón. Así que ya tenía este flujo de gente que iba llegando a la zona. Cuando vuelve del servicio militar, se casan con mi mamá y se vienen a vivir a Neuquén buscando el qué hacer. Ellos no tenían tierras, entonces en realidad la zona es una zona agropecuaria, entonces vieron una posibilidad de trabajo acá en Neuquén. Hace 2 o 3 trabajos, es decir, es empleado, por ejemplo, de la familia 10 en el concesionario ICA en ese momento, pero él trabajaba en repuestos en Cipolletti. Y luego comienza a trabajar en Molinos Fénix. Molinos Fénix era un depósito de harinas que estaba en calle Misiones, enfrente de la Escuela 61. En un momento determinado, la empresa le dice que lo va a trasladar y él dice, yo me quiero quedar en Neuquén. Entonces, con esa indemnización, más una herencia, porque había fallecido mi abuelo materno, compran 2 terrenos en el barrio Limay. Y ahí comienza esta visión de él de querer buscar o de querer satisfacer o buscar cumplir con la necesidad de la gente. En ese momento en el barrio Limay había muy pocas casitas, el único acceso que tenía era calle Chaneton, y comienza con un vecino a vender leña, carbón y garrafas de gas. A eso le empieza a sumar, porque estaba rodeado de chacras, empieza a moler granos para la alimentación de los animales de las chacras que estaban en toda esa zona, no solo ahí, sino también en la zona de confluencia, que había familias que tenían chacras. Cuando comienza a funcionar esto, deja de vender chivos y leña y comienza a vender mercadería de dimensiones, digamos, especiales. Es decir, cuando venía el chacarero a comprar el grano para sus animales, se llevaba aceite de 5 litros, azúcar de 10 kilos, harina de 25 ya para el consumo familiar. Y así es como que se fue armando la primer despensa, donde se ponen unas estanterías y se empieza a colocar ese tipo de mercadería. Y esa despensa luego, más o menos en los años 80, 82, 85, comienza a ser un autoservicio. Ya le ponen góndolas, porque es cuando se empieza con esta idea, no de la despensa que uno lo atienden, sino que se empieza a atender el propio cliente. Eso fue más o menos en los 80, 85. Para los años 90 se construye toda la estructura que se fue haciendo de a pedazos, y en los años 90 ya la superficie es la misma que tiene hoy el supermercado. En el año 95 se termina con la última etapa y queda conformado los 1000 metros de construcción que son exclusivos para la atención al cliente. Digamos, la estructura es más amplia porque tiene oficinas, pero los 1000 metros que tiene datan del año 1995. ¿Por qué junio de 1996? Porque es
la fecha de nuestra primera licencia comercial. Entonces nosotros le pusimos un nombre, un día, o digamos un mes, mejor dicho, como para celebrarlo. De hecho, este junio cumplimos 50 años. Sergio, ¿y vos qué te acordás de tu niñez y del súper? Y somos parte, como dijo Ana, somos parte de toda la vida del súper, digamos. Siempre estuvimos, yo particularmente siempre estuve involucrado en el negocio, así que, es más, llegaban las vacaciones del colegio y era ponerse a trabajar, sí, a ayudar, es como lo hacíamos en forma de hasta de diversión, ¿viste? Era una forma de vida que, bueno, que se ayudaban a trabajar en diciembre, sobre todo, que es la época más fuerte. Así que sí, toda la vida en el rubro y trabajando. Así que, bueno, eso es un poco lo que más recuerdo de mi niñez. Pero la expansión nuestra también fue, sobre todo después del 89, de la crisis del 89, de la hiperinflación. Mi papá siempre tenía una política de satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, eso me acuerdo tal cual por las colas que se hacían afuera de una despensa todavía de barrio en ese momento, y era abastecer a la gente. Eso, ¿qué les decía Américo a ustedes? Por esto que vos me decís, pensando en ese momento, ¿no? En un barrio que estaba prácticamente desolado, esto de pensar en garrafas, leña, alimento para los animales. ¿Qué les decía él? En realidad era siempre ver qué era lo que necesitaba el vecino, la gente que lo rodeaba. En ese momento, en el barrio, por ejemplo, no había colectivos, entonces era el partero de turno. Cuando había algún vecino o alguna mamá que estaba a punto de tener, sabía que en cualquier momento nos iban a tocar el timbre y papá salía con su camioneta a llevar a la gente al hospital, al Boquer Roldán o acá al Castro pasó Rendón. Varias veces? Muchísimas veces. Era parte, digamos, de la idiosincrasia de él, de estar siempre atento. Por eso, si querés te cuento otra anécdota, por ejemplo, siempre pensando en esto, ¿no? En esta línea de trabajo y de pensamiento de él. Él fue Supermercado Capriolo, en ese momento el autoservicio Capriolo fue un precursor de la venta online, por ejemplo, pero no en Neuquén, sino que él veía, en ese momento estaba la construcción de las represas en Piedra del Águila, y veía que esa gente no tenía a veces la posibilidad de comprar en los almacenes. Entonces armaba unas listas que las mandaba al Chocón, a Piedra del Águila, a Rollito. ¿Cómo se llamaba el otro pueblo? Santo Tomás. A Santo Tomás. Y Picunlufuna. Y Picunlufuna. Entonces ellos mandaban esos folletos, esas folletinas que eran unas 10 páginas. La gente hacía el pedido, volvía en una caja ese pedido, se armaba y luego se salía con 2 camiones a hacer un reparto a domicilio. Un precursor. Un precursor del online. No existía en internet en ese momento. Sí, pero... y en realidad ya lo hacía acá en Neuquén. Primero lo empezó a hacer en Neuquén, la venta a domicilio. El reparto. Sí. El reparto a domicilio arrancó en Neuquén y después surgió esa idea del interior, que fue un visionario, porque era puerta a puerta, era familia por familia, claro. Se hacía la entrega. Mirá vos, y vos me mencionaste la crisis de los 80, ¿no? ¿Qué otras situaciones han atravesado que los han golpeado como económicamente, como comercio? La expansión nuestra surge en el 89, como bien dice Sergio, cuando está la hiperinflación. Eso hace que un montón de gente nos conozca. En esa época, el empleado público cobraba con cheques en papel, nosotros los recibíamos, entonces ahí también ese tipo de canje hizo que nos conociera un montón de gente. ¿Crisis? Bueno, si querés podemos empezar a hablar. Después de ahí, lo que sucede es que nosotros tenemos un crecimiento muy grande, muy rápido en los años 90, cuando ya empieza con este concepto del consumo del supermercado. Pero ¿qué sucede? En los años entre el 94 y el 98 se instalan las grandes superficies en Neuquén y en zonas privilegiadas, ¿no? Porque en otros países las grandes superficies están a kilómetros de las urbes. Acá en Neuquén se permitió la implementación o la instalación de grandes superficies en el corazón de la ciudad. ¿Qué sucedió? Estábamos con una onda expansiva, estábamos con una crisis de crecimiento, le decía él, ¿no?
que es que en el momento en que logramos, como yo te decía antes, en el año 95, tener toda la estructura, éramos 120 personas, pero esta instalación tan rápido, en 4 años, no permitió que nosotros pudiéramos retrotraernos a tiempo. Entonces, en el año 99, junto con la crisis económica del país, tuvimos que presentarnos en convocatoria de acreedores. Esa convocatoria nos lleva prácticamente a la quiebra, es decir, nadie nos tenía mucha fe porque realmente fue bastante cruenta la situación, que era una situación que le había pasado a muchos comercios. En realidad había muchas empresas que cerraban en esa época. Y lo que hicimos fue, en realidad, achicamos la planta, pasamos de ser 120 personas a ser 42. Toda la familia se puso a hacer trabajos operativos, digamos, redistribuimos las tareas y bueno, empezamos a comprar nuevamente la empresa, porque la empresa estaba absolutamente endeudada y empezamos de a poco. Así que bueno, en el año 2000 nuestros recuerdos no son así como muy gratos, pero mirándolo en retrospectiva es como un orgullo porque lo pudimos hacer, volvimos a comprar la empresa. Resurgieron de alguna manera, ¿no? Totalmente. ¿Se acuerdan de algo que les haya mencionado su papá cuando se instala el primer hipermercado acá o haberlo visto preocupado? ¿Recuerdan algo de eso? Sí, ya había una preocupación. Además, hasta ese momento todavía se trabajaba hasta el sábado al mediodía. Estas grandes superficies ya es como que te cambiaban las reglas del juego, de alguna manera. Las reglas del juego, los horarios. Entonces primero, inclusive él y varios comerciantes de Neuquén, de otros rubros también, se juntaron, se organizaron como para no abrir el domingo, que eran cuestiones como muy sociales, ¿entendés? Más que nada. Claro, la idea era cuidar a la familia, idea era justamente no trabajar los domingos, porque en el país había algunos proyectos y que era eso justamente. La persona que descansa un domingo no es lo mismo que un lunes, porque justamente la unión familiar se da en ese día en que la mayoría de las personas descansan. Bueno, hasta el día interesante con y hasta el día de hoy, digamos, los domingos a la tarde está cerrado. Logramos es una decisión que se mantiene, claro, ¿no? Hemos logrado sostener ese criterio, pero hasta ahí. Ideal sería lo. Siempre tenemos la idea miramos bastante la parte social, y inclusive los feriados. Hay feriados que nosotros trabajamos mediodía, no trabajamos todo el día como si lo hacen todas las cadenas, ¿no? Las cadenas, salvo 2 o 3 días en el año, cierran, después abren siempre. Entonces nosotros siempre como que vemos esa parte social de abrir mediodía, los feriados y domingo mientras se pueda. Hay otro producto que tiene el supermercado que es muy elegido, que es el chivito. ¿Cómo surge esa idea de traer un producto tan neuquino y de mantenerlo el día de hoy? El tema del chivito surge después un poco de la crisis del concurso que sufrimos. Mi papá, habíamos hecho alguna prueba de traer chivitos del norte. Él tenía un poco de experiencia de años atrás, de haber estado en el norte neuquino, así que él se larga un poco a indagar de vuelta en el tema chivitos y hace todo también una revolución en el norte, en Chosmalal, que en ese momento el matadero estaba medio inactivo, prácticamente cerrado. Así que como es él, de cuando se le ponía la idea no paraba. Así que bueno, él empieza y ya hace casi 25 años que estamos con los chivitos del norte neuquino. Pero nace de él le dedica mucho tiempo, viaja mucho, se junta con gente de Chosmalal y empieza a mover a los organismos, al matadero, a todo. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, como hasta hoy en día. Y es muy elegido, ¿no? En realidad es un producto exclusivo, es un producto que tiene denominación de origen, es único y la gente lo elige. Nosotros lo que hacemos es garantizamos el producto todos los días del año. Es un producto que tiene una temporada, digamos, tiene un tiempo de
de faena, de zafra, porque el chivito nace más o menos en septiembre, octubre. Entonces lo que hacemos es, lo empezamos a traer más o menos en noviembre y a partir del mes de abril y mayo acopiamos para poder llegar nuevamente al nacimiento de los chivitos, otra vez en primavera. Lo que garantizamos es que tenemos el producto todo el año. Era como un producto muy estacional antiguamente. Exacto, claro, es verdad. Era solamente para las fiestas. Exacto. Y el que iba al norte neuquino, ¿viste? Si no, acá no se veía mucho. Y aparte también era un tema medio informal también el chivito. Era todo, ¿viste? Exacto. Que iba hacia faenar, encontrar. Bueno, él como que le dio todo un marco formal también al producto, que eso hizo, creo también, que se conozca más y se trabaje mejor. Y es un producto seguro, porque pasa por un matadero. Exactamente. Tiene todas las garantías sanitarias que debería tener cualquier producto. Bien. Bueno, hablando de golpes difíciles, la pandemia, ¿cómo los trató? La pandemia realmente nos fuimos adaptando, nos fuimos acomodando, digamos, la suerte que tuvimos es que nunca dejamos de trabajar. Y viste que los que pudimos seguir trabajando es como que lo pudimos llevar de otra manera. La gente que nos acompañó siempre, es decir, nuestros colaboradores, estuvieron siempre. Era como que nos juntábamos todos los días a ver cómo abríamos y cuál era la situación y cómo lo íbamos a resolver. Lo resolvimos como pudimos, pero fuimos atravesándolo. Así que bien, más allá de los vaivenes, pero bueno, fue algo que nos pasó a todos, ¿no? Así que lo pudimos resolver. Pero otras situaciones... Y dentro de todo era un rubro esencial. Claro, entonces, por ahí hay rubros que lo sufrieron más que nosotros, pero bueno, era un reacomodamiento todos los días, porque todos los días salían normas nuevas, horarios nuevos, que había que adaptarse. Pero bueno, por lo menos pudimos seguir trabajando, exactamente. Sí. ¿Y hoy cómo están? Hoy estamos bien, estamos organizados. Vos nos preguntabas de cosas, situaciones difíciles. Tuvimos 2 inundaciones muy importantes, que bueno, la zona del Bajo de Neuquén siempre la sufre. Bueno, tuvimos días que no pudimos abrir porque casualmente donde estamos ubicados es como una olla y el agua no corre, entonces estuvimos algunos días cerrados con el agua a 30 centímetros adentro de las instalaciones. Lo pasamos. ¿Perdieron productos en ese momento? No perdimos productos porque bueno, yo creo que de las góndolas quedaban nada, 5 centímetros del agua, pero bueno, hicimos todo lo que pudimos y lo resolvimos. Tuvimos un incendio también, que por suerte no afectó la estructura del supermercado, pero bueno, fue un gran susto también. Así que, bien, qué sé yo, son 50 años, en 50 años pasan muchas cosas, es una vida misma, ¿no? Entonces, lo bueno es esto, que hoy lo podemos recordar y podemos saber que lo hemos pasado de una manera u otra. Uh-huh. Yo los escucho a ustedes con mucho amor por el local, por la actividad. Ustedes ahora están al frente del supermercado. ¿En algún momento dudaron de seguir con el legado de su papá? Mira, papá se fue el 19 de noviembre del año pasado. Nunca pensamos en abandonar, y menos con el presente, impensable, porque nosotros creo que si en algún momento le hubiésemos preguntado, le hubiésemos sacado una parte de su vida. Pero no, hoy es una empresa que está funcionando bien. Somos una empresa saneada, que para nosotros no es poco. Nosotros en el año 2017 cambiamos pasamos de ser una unipersonal a una SRL, buscamos profesionalizar la empresa. Eso fue todo el trabajo. Además de comprarla, la idea fue organizarla. Es una empresa que somos 75 personas que vivimos de ese recurso. Así que no, estamos con algunos proyectos, pero bueno, estamos bien. También con los cambios de comercialización que tenemos ahora en estos últimos 2 o 3 años, que también había que acomodarse, pero bien. Y yo no querría dejar de mencionar algo súper importante y que fue para nosotros algo que nos marcó, que fue la crisis del 2001, porque más allá de que nosotros estuviéramos con todo este tema de
de nuestra convocatoria de acreedores, que no sabíamos si íbamos a seguir o no, fue la gran crisis y el tema de los saqueos que hubo en ese año, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Febrero del 2001? Diciembre. En diciembre, tenés razón, en diciembre. ¿Cómo les del 2001. tocó en ese momento a ustedes? Lo que pasa es que en ese momento nosotros tuvimos hubo una intención de saqueo y los vecinos fueron los que rodearon las instalaciones del supermercado. Pasamos noches enteras con ellos haciendo de vigilia y acompañándonos para que nadie nos saqueara. Y de hecho, nadie tocó absolutamente nada. ¿Qué edad tenían ustedes en ese momento, más o menos? ¿Y qué recuerdos tienen? Bueno, fueron momentos difíciles, fueron momentos de mucha tensión, porque si llegaban a entrar, ¿qué hacíamos? ¿No? Nos sentimos súper acompañados por todos los clientes que rodearon el súper, que nos cuidaron, que nos alentaban a seguir adelante. Pero bueno, fueron momentos complicados. Sí, muy difícil. Sí, aparte nosotros veníamos ya de un golpe duro. De una crisis, estábamos transcurriendo el concurso, así que veníamos trabajando mucho desde abajo, así que ya para nosotros eran momentos difíciles. Se agregaba que bueno, la verdad que a veces pensamos que podíamos perder todo, porque lo que se veía en las imágenes, lo que se veía en ese momento en televisión era muy complicado, así pero gracias a Dios la gente y el público nos acompañó y eso nos dio más fuerza para seguir, creo yo. ¿Sienten un poco que la comunidad en ese momento le devolvió a su papá o a la familia todo lo que les había dado en los años anteriores? Absolutamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos generaciones de clientes, que han venido los abuelos, los padres y hoy vienen los hijos. Es como que hay gente que es muy fiel. ¿Y hoy cómo están? Con tanta tecnología, con tanta cosa nueva que hay. Digo, ¿hay algún proyecto o cómo se amoldan a estos tiempos de mucha inteligencia artificial, por ejemplo? En realidad estamos trabajando en todo lo que es automatización de procesos. En realidad lo estamos pensando como algo en cuanto a la organización interna del supermercado. Nosotros tenemos una estructura de personas que están en la parte operativa y tenemos la parte administrativa. Y bueno, la idea es tratar de ir implementándola en donde se pueda adaptar para que los procesos sean más eficientes. Pero obviamente personas vamos a necesitar siempre. La idea es que sean personas que sepan utilizar la tecnología nueva, pero estamos empezando de a poco. Bien. Vamos despacio. Bien. Sí, lo que estamos aprovechando, por ejemplo, es el uso de paneles solares, que la empresa los tiene ya incorporado hace bastante tiempo como para poder optimizar en el uso de la energía, que sea energía renovable. Bien. ¿Y cómo recuerdan a su papá? Como una persona muy enérgica, con una persona con muchos ideales, muy firme en sus convicciones, muy intuitivo, una persona que siempre iba para adelante, un poco terco también, porque bueno, esa convicción hacía que fuera difícil a veces convencerlo de algunas otras opciones, pero bueno, siempre demostraba con sus actos que era un ejemplo, ¿no? Mi papá estudió solamente la primaria, a partir de lo que sería ahora el primer año salió a trabajar, entonces era una persona que tenía muchísima fuerza y muchísimo coraje para emprender todo lo que se proponía. Y una intuición increíble también, porque él por ahí veía o se imaginaba cosas y empezaba a seguir sus objetivos y hasta que lo conseguía, realmente lo conseguía. Y muy honesto, yo creo que también era una persona extremadamente honesta, que en ese momento Neuquén también estaba creciendo de una forma impresionante y él seguía con sus convicciones y tuvo propuestas 10.000 de participar en muchas cosas y él nunca quiso, él siempre con su negocio y desarrollar lo que él creía que era lo que tenía que hacer, ¿no? Bien. Ana, Sergio, muchas gracias por venir hasta acá y contar la historia de Capriolo. Gracias a vos. Muchas gracias. La posibilidad. Bien. Bueno, en breve nos encontramos con un nuevo episodio conociendo más historias de los comercios, de las pymes de aquí de la región.